Por desacato de la Asamblea, Tribunal Supremo de Justicia confirma que el presidente de la República, Nicolás Maduro, debe juramentarse ante el máximo tribunal del país. Único ente, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rechazó juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. Rechazo. Presidente Maduro restó importancia a la declaración del Grupo de Lima. Diputada Delsa Solórzano afirma que juramentación de Maduro ante el TSJ demuestra la poca claridad que ronda en torno al acto. Dimisión. Pedro Chavarrí presentará carta de renuncia por crisis en el Ministerio Público peruano. A ley de uno, Lara y Caracas a punto de avanzar a semifinales. Decisión. Kevin Space recibe libertad bajo fianza tras ser acusado por abuso sexual. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes en nombre de nuestro equipo. 2:02 del mediodía, Endrina Yepes y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, confirmó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, debe juramentarse ante el máximo tribunal del país por el desacato de la Asamblea Nacional. Diana Vázquez nos tiene los detalles. Buenas tardes, Diana, te escuchamos. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, explica que de acuerdo a la sentencia 001-19, el presidente electo de la República debe juramentarse obligatoriamente este 10 de enero, pero no ante la Asamblea Nacional, sino ante el máximo juzgado del país, porque el Poder Legislativo se encuentra en desacato. A petición del abogado Otoniel Paut, en virtud del flagrante desacato en que se encuentra la Asamblea Nacional por distintas decisiones de este alto tribunal, lo cual imposibilita que el ciudadano Nicolás Maduro, presidente electo y en funciones, lo haga ante ese Parlamento Nacional y por interpretación de la norma antes mencionada, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia acordó lo siguiente: convocar al ciudadano Nicolás Maduro Moros para el día 10 de enero del 2019 a las 10 de la mañana para que se presente ante el Tribunal Supremo de Justicia a los fines de ser juramentado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. En compañía del presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Michael Moreno confirmó entonces que el presidente Nicolás Maduro debe asistir a las 10 de la mañana de este jueves para ser juramentado de acuerdo al periodo constitucional 2019-2025. Es la información a esta hora y con ella retornamos con ustedes al estudio. Responsabilidades tal como está contemplado en este instrumento jurídico internacional debidamente depositado en las Naciones Unidas. Este territorio esequivo, repito, sobre el cual Venezuela no tiene duda de su pertenencia y que fue despojado de forma bárbara por el Imperio Británico, tiene una proyección marítima donde hay un contencioso por resolverse. El evento, el incidente que se suscitó en el mes de diciembre de 2018 está y se encuentra en territorio jurisdiccional de Venezuela de indubitable soberanía, sobre el cual no existe ningún tipo de reclamo ni ningún tipo de controversia territorial alguna. Es un hecho gravísimo lo ocurrido y directamente provocado por el gobierno de Guyana al incursionar de forma inaudita en aguas territoriales de Venezuela, de jurisdicción absoluta, de ejercicio indubitable de su soberanía, tal como está acá expresado. Yo quería
aprovechar esta oportunidad para, en el nombre del pueblo de Venezuela, hacer un reconocimiento, tal como ya lo ha hecho nuestro presidente de la República, un reconocimiento muy especial a la Armada Nacional de Venezuela, a la Armada Bolivariana. Aquí se encuentra el comandante general de la Armada, Giuseppe Alessandrello, y está además el comandante el capitán de navío que estaba comandando el buque Cariña y que ejerció la soberanía sobre nuestras aguas jurisdiccionales. El reconocimiento por parte de todo el pueblo de Venezuela, del país entero, de quienes sentimos a la patria en nuestros huesos, de quienes amamos a la patria con todo nuestro corazón y quienes la defendemos con nuestra máxima conciencia y nuestro máximo compromiso patriótico. Bueno, estos buques de exploración sísmica se encontraban en aguas jurisdiccionales de Venezuela donde no existe ningún tipo de contencioso territorial. Como sí lo existe, ustedes bien lo saben, porque Venezuela ha venido defendiendo sus derechos legítimos sobre el territorio Esequibo, sobre la Guayana Esequiba, derechos legítimos de los cuales tampoco tenemos ninguna duda, pero existe ese contencioso territorial. Y la posición histórica de Venezuela ha sido mantener opciones, canales diplomáticos de negociación política, tal como está contemplado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Para ser más explícito, yo voy a pedir la proyección de 2 videos que fue tomado por nuestra Armada Bolivariana, donde cumpliendo los protocolos internacionales en este caso, donde encontrándose buques en aguas jurisdiccionales sin la autorización del gobierno del país respectivo, se cumplieron los protocolos y se hace el primer contacto con estos buques. Yo voy a pedir por favor que se proyecte el primer video, que es el contacto radiofónico del patrullero oceánico con los 2 buques de exploración. Yo te digo que... What is the number of crew? Over. The number of crew is 70. Over. 60. What will your next port, sir? Over. Our planned next port is Georgetown. Over. ¿Quién le dio permiso para estar ahí? Georgetown, Guyana. Over. What permission to you make activities, seismic activities in this? Who give you a permission to make activity in this zone? The Guyanese government. Over. Repeat, sir. Guyana government. Over. Where's your ETA? Over. We don't have ETA for now. We are here just conducting seismic operations. Over. Okay. Tell me your geographic. Bueno, ahí está el primer contacto que hace nuestro patrullero oceánico Cariña, RT, se refería al buque de exploración sísmica, donde de forma muy clara dice que ha sido autorizado por el gobierno de Guyana para encontrarse en aguas jurisdiccionales de Venezuela. Estas pruebas serán consignadas en las Naciones Unidas, tal como en su oportunidad. Inmediatamente en el mes de diciembre dirigimos una carta al secretario general de las Naciones Unidas denunciando esta insólita e inaudita provocación por parte del gobierno de Guyana. Si ustedes ven allí, cuando se le pide cuál es su tiempo de abordaje de arribo, al área, no especifican, pero sí fueron muy claros en decir que estaban autorizados por el gobierno de Guyana para exploración sísmica. Voy por favor con el segundo video. Position now, sir. Over. My present position now is 09 degrees, 16.9 minutes north, 058 degrees, 15.9 minutes west. Over. Can you repeat to me the last permission? The last one is for the longitude 058 degrees, 15.9 minutes west. Over.
excuse me, repeat slowly your geographic position actuality, okay? Yes, I will make it as slow as possible. Again, latitude 9 degrees 16.9 minutes north. Over. All right, longitude? Longitude 058 degrees 15.9 minutes west. Over. Okay. All right, Captain. To be on maritime jurisdiction water of Venezuela, no Guyanan maritime water. I need you understand this one, okay? Message is well copied. Message is well copied. We have stopped our operation to safeguard our safety and the security of the crew and the vessel. All right, in this moment, I need your collaboration because I send you visit register group, okay? Visit and register group. I need your collaboration, please. Venezuelan Navy vessel ran from Tetis. Please be advised that we have a lot of equipment under tow and boarding will be nearby impossible for any registration group. It is of danger for your own crew to try to come on board our vessel. Es peligroso. Bien. Navy vessel ran from Tetis. Navy vessel ran from Tetis. Please be advised we are starting to alter course to port to exit Venezuelan, what you define as Venezuelan territory. Okay, run for Tetis. Stand by 16, stand by. Fíjense muy claro, aplaudimos lo que fue la actuación del capitán Hernández Hapchi, quien les ratifica la pregunta. ¿Cuáles? Deme sus coordenadas, latitud, longitud, porque allí queda muy claro, es la evidencia que se encontraba en territorio venezolano. Pero al final también el buque de exploración dice que saldrán del territorio venezolano. Sabían que estaban en aguas jurisdiccionales de Venezuela sin autorización debida del gobierno soberano, del Estado soberano de Venezuela. Una provocación sin precedentes por parte del gobierno de Guyana, promovido y auspiciado por una transnacional estadounidense como lo es la ExxonMobil. Pero este video también es evidencia de una mentira por parte del canciller de Guyana, que ha dicho que nosotros abordamos los buques de exploración sísmica. No fueron abordados, ellos decidieron retirarse una vez hecha la advertencia de que serían abordados, cumpliendo los protocolos internacionales previstos en el derecho internacional marítimo para estos casos. Así que muestra una vez más la mentira por parte del gobierno de Guyana, donde ha dicho que nosotros abordamos el barco. De no haberse retirado, nosotros hubiésemos continuado cumpliendo los protocolos previstos para este tipo de casos. Por ahí está muy claro, donde la embarcación refiere que se van a retirar del territorio venezolano. Queríamos entonces hacer énfasis para que no le quede duda a la población venezolana, para que no quede ningún tipo de espacio a que haya inexactitudes o que haya imprecisiones sobre este tema tan importante y que fue de tal gravedad, donde se incursionó en territorio no controvertido de indubitable soberanía de Venezuela, con la autorización además del gobierno de Guyana, donde a través de un aviso a los navegantes, ellos dan también las coordenadas sobre el territorio venezolano y autorizan abusivamente a que estos barcos de la ExxonMobil hagan exploración sísmica en territorio venezolano. Situación inaudita. Lo habíamos denunciado desde el año 2015, cuando sorpresivamente
el nuevo gobierno de Guyana para aquel momento comienza a agredir la memoria histórica de nuestra patria, comienza a insultar la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar y comienza con una serie de agresiones contra Venezuela y se despegan totalmente del cumplimiento y del respeto del Acuerdo de Ginebra de 1966 que rige esta controversia territorial. Aquí están las pruebas. En el marco del derecho internacional público, como siempre ha sido Venezuela, respetuosa de las normas internacionales. Pero esto se concatena con algo aún mucho más grave. Y es que recientemente, como ustedes bien saben, el Cartel de Lima tuvo una reunión nuevamente para intrometerse en los asuntos internos de nuestra patria. Vamos a hacer memoria. ¿Quién es el Cartel de Lima o qué es el Cartel de Lima? El Cartel de Lima surge de un fracaso de un grupo de gobiernos en el seno de la OEA. Ni siquiera en su propio patio pudieron tener los votos suficientes para agredir a Venezuela y para, a través de maniobras que se volaron toda la institucionalidad de esta organización regional, bueno, pudieron con Venezuela. Allí el presidente de la República tomó la decisión histórica, única, de retirarse de esta organización felizmente. Hemos visto a lo que ha devenido con un payaso al frente, usurpando la Secretaría General. Hemos visto lo que se ha devenido esta organización, las posiciones de intromisión, no solamente su pasado espantoso, de avalamiento, de golpes de Estado, de invasiones a países de nuestra América, sino también su bochornoso presente. Así que fue una decisión acertada del presidente cuando decidió retirar a Venezuela de esta organización. Pero bueno, este grupo nació en lo político de un fracaso, un grupo de gobierno fracasado en su intento de arremeter contra Venezuela. En lo diplomático es un grupo cipayo, servil a los intereses de Washington. Y en lo institucional es un grupo criminal porque violenta toda la normativa del derecho internacional, violenta la Carta de las Naciones Unidas que impone la necesidad de respetar los asuntos internos de otros países, de respetar la igualdad soberana de los estados. Así que es un grupo cipayo, fracasado y criminal. Eso es el Cartel de Lima. Pero en sus decisiones recientes nos sorprende con un párrafo tan grave como esta incursión en territorio venezolano, donde en su párrafo 9 dice, y lo voy a leer textual para que el pueblo de Venezuela sepa y tenga conciencia de lo que está pasando, de este grupo de gobierno aliado con unos políticos de la derecha venezolana que sirven de carroña a los águilas que quieren hacerse con los recursos de nuestra patria y que quieren hacerse con nuestro territorio. Párrafo 9. Condenan este cartel de países fracasados, de grupo de gobierno fracasado, condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a nuestras Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica por parte de la Marina venezolana dentro, y escúchese bien, de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana. ¿En qué momento se dijo que el territorio de Venezuela pertenece a la República Cooperativa de Guyana? ¿En qué momento este grupo de gobierno fracasado, cipayos y criminales pretende atribuirse el territorio de Venezuela? ¿Quién les da a ellos legitimidad para darle órdenes a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredera de las glorias del libertador Simón Bolívar? ¿En qué norma? ¿En qué constitución? ¿En qué ley? Afortunadamente, la buena noticia para el pueblo de Venezuela es que estos políticos carroñas de la derecha venezolana no están en el poder para entregar nuestro territorio, que es lo que quieren, la desintegración territorial de Venezuela, para entregarle nuestros recursos naturales sagrados a transnacionales extranjeras
Esa es la buena noticia con la que amanecemos. El 10 de enero también seguiremos amaneciendo, y de aquí por los siglos por venir, donde sigamos siendo una Venezuela independiente, soberana y garante de la paz, como está contemplado en nuestra Constitución. Esa es la buena noticia para el pueblo de Venezuela. No son poder político, ni podrán, para pactar la entrega de nuestro territorio, como queda en evidencia en esta componenda de un grupo de gobiernos intolerantes de la derecha regional, con estas carroñas políticas de Venezuela que pretenden hacerse de nuestro país y que pretenden hacerse de nuestro territorio sagrado y que pretenden hacerse de los recursos que son para el desarrollo del pueblo de Venezuela. Así que esta es una información que nosotros queríamos compartir. Queremos también enviar un mensaje al hermano pueblo de la República Cooperativa de Guyana, que tiene hoy un gobierno debilitado, y debilitado justamente por este tipo de políticas impulsadas por transnacionales que procuran llevarlo a la esclavitud imperial. Luego que obtuvieron su independencia, este gobierno, servil a los intereses de una transnacional estadounidense, pretende llevar al pueblo de Guyana a su pasado oprobioso de esclavitud. Nuestro mensaje es el mensaje de la hermandad, de recurrir nuevamente a los mecanismos diplomáticos, políticos, de negociación política para dirimir esta controversia territorial, pero también de exigir a este gobierno el máximo respeto por la integridad territorial de Venezuela, por la dignidad de nuestro pueblo y por la soberanía nacional de Venezuela, que no se negocia. Con Chávez llegó un gobierno revolucionario justamente para no negociar los intereses sagrados de Venezuela, para no entregar nuestros recursos, para no entregar nuestro territorio, como lo estamos ya viendo con una clase política que ni siquiera está en el poder y ya está entregando el territorio de Venezuela. Está renunciando a los derechos legítimos sobre el territorio Esequibo también. No solo renuncia sobre nuestros derechos legítimos sobre la Guayana Esequiba, sino que también pretende entregar territorio sagrado, indubitable de soberanía de Venezuela. Reitero, qué felicidad que ha empezado el año 2019 y esos políticos carroñas no gobiernan a Venezuela para que puedan firmar pactos de entrega de nuestro territorio. Debe el pueblo de Venezuela saber que el gobierno de Guyana está impulsado por una transnacional para buscar la confrontación con Venezuela. Nosotros somos un pueblo de paz, nuestra diplomacia es de paz, pero defenderemos la soberanía de Venezuela en perfecta unión cívico-militar. Jamás entregaremos a la patria, jamás entregaremos nuestro territorio. ¿Saben ustedes que la ExxonMobil pagó $20 millones al gobierno de Guyana para que demandara a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia? Y Venezuela ha mantenido su posición histórica en esta controversia territorial de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y nos plegamos absolutamente al instrumento jurídico privilegiado que existe para resolver este contencioso territorial, como lo es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Así que es información que el presidente de la República ha pedido compartir con todo el país y aclarar cualquier duda, cualquier incomprensión que se tenga sobre esta materia. Con mucho gusto daré espacio. Continuamos con más. La coordinadora de Movimiento Encuentro Ciudadano y diputada ante la Asamblea Nacional, Elsa Solórzano, afirmó que la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia demuestra la poca claridad que ronda en torno al acto. A Juan Pablo Guanipa no se le reconoció una gobernación que, repito, no es que se le dejó de reconocer a él, sino al pueblo que votó por él porque no acudió ante la constituyente, y resulta que el propio Maduro no va a acudir ante la constituyente porque tiene sobre ellas las mismas dudas que tienen todos los venezolanos. Es evidente que no hay ningún poder del Estado en este momento que confíe en el señor Maduro ni que quiera prestarse, por lo menos no voluntaria y libremente, a ser cómplice de un acto como ese. Solórzano resaltó que recuperar la institucionalidad y lograr el cambio que el país necesita es tarea de todos los venezolanos, con la Asamblea Nacional a la cabeza.
La nueva directiva de la Asamblea Nacional tiene la batuta y tiene que ponerse al frente de todo esto, pero no es un asunto solamente de la directiva, es un asunto de todos los parlamentarios que tenemos que juntos entender que este reto le toca a la Asamblea Nacional como ente, como cuerpo, pero es un asunto también de todos los venezolanos, lo decía Juan Guaidó el 5 de enero en su juramentación, poder nosotros producir el necesario cambio de gobierno que hoy urge a los venezolanos es responsabilidad de todos nosotros. La diputada manifestó que lo mostrado el 5 de enero, cuando se votó por unanimidad la nueva directiva del Parlamento, es una muestra de que es posible alcanzar la unidad para alcanzar una solución a los problemas. Amigos, 12:26, momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, Gregorio, al regreso. Nevada espectacular. Una localidad asiática amaneció completamente cubierta de nieve y escarcha. Los detalles en breve. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rechazó que Nicolás Maduro se juramente ante el Tribunal Supremo de Justicia para el periodo presidencial este 10 de enero. Reiteró que la Asamblea Nacional es el único espacio capacitado para realizar la juramentación. Manuel Covela está en el Palacio Federal Legislativo y desde allí nos cuenta todos los detalles. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Entendemos que el orden del día está centrado en la legitimidad de esta juramentación. ¿Qué se ha dicho hasta ahora? Así es, Hendrina, muy buenas tardes. Entonces, efectivamente, ya hace algunos minutos inició esta sesión, que es la primera de este primer periodo legislativo del año 2019. Desde que inició, y es el primer punto, como tú bien comentas, Hendrina, se está abordando la situación, el panorama que se va a estar abriendo en el país de cara al 10 de enero, cuando está prevista la juramentación del presidente Nicolás Maduro para un segundo periodo. En declaraciones previas a la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, señaló que, de acuerdo a la Constitución, el ente que está capacitado y que tiene la competencia exclusiva para realizar la juramentación del presidente de la República es la Asamblea Nacional, motivo por el cual rechazó que se vaya a realizar ante el Tribunal Supremo de Justicia. También señaló Juan Guaidó que la Asamblea Nacional cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y que va a estar desarrollando en este periodo todo un marco legislativo para atender el panorama que se crea en el país a partir del 10 de enero. A continuación, parte de lo que dijo Juan Guaidó. Esta Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos, que es la Asamblea Nacional de todos los venezolanos, no de un grupo o de otro, no de izquierda o derecha, de todos los venezolanos, lo que busca es solucionar esa crisis política que ha redundado en que usted no tenga comida, que usted no tenga medicina, que usted no tenga cómo trasladarse, que usted haya visto a sus familiares partir por las fronteras de Venezuela y no ejercer aquí sus sueños y su realidad venezolana. ¿Puede creer? Bien, fue parte de lo que dijo Juan Guaidó antes de iniciar la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, que continúa en curso, como ya hemos dicho anteriormente. El primer punto de la agenda del día es un análisis de la situación que se inicia en el país a partir de enero. El segundo punto es un acuerdo para crear un órgano para la recuperación de activos sustraídos irregularmente del país, y se va a estar abordando la soberanía nacional y la industria. Nosotros vamos a estar muy pendientes aquí, cubriendo el desarrollo de esta sesión ordinaria, y en nuestra emisión estelar esta noche les llevaremos todos los detalles. Por ahora, continúen con más desde los estudios. Muchísimas gracias, Manuel. Continuamos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asistirá el próximo 10 de enero a la toma de posesión del presidente de la República, Nicolás Maduro, para el periodo 2019-2025. La información la dio a conocer el ministro de Exteriores de La Habana, Bruno Rodríguez Parrilla, quien confirmó que el mandatario cubano viajará en los próximos días a Caracas, encabezando la delegación cubana que asistirá a la investidura. El canciller ratificó que para la política exterior de la isla, Venezuela sigue teniendo un papel esencial.
La Unión Europea abogó por nuevas elecciones libres y justas, que se respete a la Asamblea Nacional y se cumpla el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela. La información fue ofrecida por la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kosijanix, quien recalcó que en la Unión continúan convencidos de que una solución política pacífica y democrática es la única manera sostenible de salir de la crisis venezolana. Según dijo, las discusiones en el seno de la Unión Europea sobre este asunto continuarán, al igual que los contactos entre los Estados miembros. Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, manifestó que es necesaria la reconstrucción de una instancia política de oposición que permita definir estrategias en beneficio del país. Santiago Gutiérrez nos tiene los detalles. Buenas tardes, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Calzadilla señaló que ya se dio un paso importante de manera previa y es la escogencia de la nueva Junta Directiva el pasado 5 de enero y también el discurso que dio el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ya los líderes políticos de esas organizaciones reconocen que haber reducido las decisiones a 4 fue un gran error y que la nueva instancia debe corregirlo y que la Mesa de la Unidad Democrática fue una instancia extraordinaria mientras la amplitud y el apego a sus reglamentos de toma de decisiones fueron respetadas por todos. Y aunque Simón Calzadilla no habló taxativamente del problema de la poca producción petrolera, dijo que la situación económica sigue siendo el gran problema del gobierno nacional. Esta información será empleada esta noche en nuestra emisión estelar. Muchas gracias, Santiago. Amigos, hacemos una pausa. A regreso. Adelanto. Muestran las primeras imágenes de la última temporada de Juego de Tronos. Detalles en breve. Ya venimos. 2:36. En Perú, el fiscal general Pedro Chávarri presentará este martes su carta de renuncia al cargo ante la Junta de Fiscales Supremos. La decisión se produce tras meses de cuestionamiento de sectores políticos y sociales tras los presuntos vínculos del funcionario con la red de corrupción en el Poder Judicial conocida como los cuellos blancos del puerto. En un comunicado publicado en Twitter, Chávarri indicó que tomó la decisión en defensa de la autonomía de la Fiscalía y a fin de evitar que otros entes autónomos se vean vulnerados inconstitucionalmente. Esto en alusión al proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para reorganizar el Ministerio Público y suspender toda la Junta de Fiscales Supremos luego de que Chávarri destituyera y volviera a nombrar en el cargo a 2 fiscales del caso Odebrecht en La Nación. Pese a la dimisión, el funcionario, quien se consideró un demócrata con amplia e impecable trayectoria en la justicia, continuará como fiscal supremo y seguirá participando en esa junta. Además, deberá enfrentar 5 denuncias constitucionales en su contra pendientes en el Congreso. En Guatemala, el gobierno de Jimmy Morales decidió poner fin al acuerdo de Naciones Unidas para el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país, pese al rechazo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y de organizaciones civiles y sociales. En conferencia de prensa, Morales justificó la medida, manifestando las presuntas violaciones por parte del organismo de las leyes nacionales e internacionales. Ante esto, exigió a las autoridades guatemaltecas iniciar las denuncias y demandas para que la Comisión y la Secretaría General de la ONU rindan cuentas de sus actuaciones en el país. Ha violado reiteradamente los derechos humanos de guatemaltecos y extranjeros en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial. La CICIG ha intervenido la justicia negociando con criminales, secuestradores, asesinos, terroristas, tal como ha quedado al descubierto con los testimonios de algunos de los afectados aquí presentes. La ONU rechazó enérgicamente la medida y recordó que el mandato del organismo finaliza el próximo 3 de septiembre. Esta comisión se instaló en la nación centroamericana en 2007 a fin de desmantelar mafias y corruptelas en el Estado.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en México. Así es, Endrina, porque casi 5.000 efectivos del ejército del país se encuentran reforzando desde este lunes la vigilancia y seguridad en las instalaciones de Petróleos Mexicanos Pemex tras días de escasez de gasolina por problemas en el suministro en varios estados. Así es, al menos 8 entidades se han visto afectadas por el desabastecimiento de combustibles y el cierre de estaciones de servicio por falta de hidrocarburos, lo que ha ocasionado largas colas en gasolineras y compras de pánico. Pemex y el Ejecutivo han atribuido el suceso al cambio de modelo en el sistema de suministro para evitar el robo de hidrocarburos que generó pérdidas de unos 3.382 millones de dólares en 2018. En China, 20 niños resultaron heridos, 3 de ellos de gravedad, luego de que un ex empleado de mantenimiento de una escuela primaria en Pekín los atacara presuntamente con un martillo. Según las primeras investigaciones, el agresor, que ya fue detenido, cometió el ataque en represalia a la decisión del centro educativo de no renovarle el contrato de trabajo a principios de este año. Todos los menores heridos se encuentran en condición crítica, aunque sus vidas no corren peligro. En Sudáfrica, 3 personas murieron y 200 resultaron heridas tras un choque de trenes en una estación ferroviaria del norte de Pretoria. Según medios locales, la colisión involucró 2 trenes que circulaban por la misma vía con cerca de 800 pasajeros. Las causas del siniestro aún no se han confirmado, aunque primeras hipótesis apuntan a un error humano. En Hong Kong, al menos una persona murió y otras 2 permanecen desaparecidas después de que un petrolero con bandera vietnamita y que trasladaba querosén se incendiara al sur de la isla de Lam. Equipos de salvamento marino rescataron a 23 de las 26 personas que se creen estaban a bordo y que saltaron al agua tras el estallido. Además, recuperaron el cadáver de otro marinero. En Perú fueron rescatados los cuerpos de 3 montañistas españoles y su guía, fallecidos este fin de semana a causa de una avalancha en el Nevado Mateo, en una cumbre de 5.150 metros de altura localizada en la Cordillera Blanca. Se conoció que la nieve arrastró los cuerpos aproximadamente 200 metros y se presume que el accidente ocurrió cerca del mediodía del domingo, cuando el grupo se preparaba para descender. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se encuentra de visita en China, donde se espera mantenga una reunión con el presidente del país, Xi Jinping. Este viaje, el cuarto de Kim a Pekín en el último año, supone la antesala a una segunda reunión entre el mandatario norcoreano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que ambos hayan mostrado su voluntad de celebrar un nuevo encuentro para desatascar el proceso de desnuclearización. Holanda aseguró tener fuertes indicios de que Irán está posiblemente involucrado en el asesinato de 2 opositores al régimen de Teherán en 2015 y en 2017, motivo por el cual se expulsó a 2 diplomáticos iraníes en los Países Bajos. La Haya subraya que tales acciones violan su soberanía y asegura que Teherán, preguntado por Holanda, ha negado cualquier participación en estas acciones. En Reino Unido, el acuerdo del Brexit será votado en la Cámara de los Comunes el próximo martes, tras 5 días de debate que iniciará mañana en el Parlamento. Así lo confirmó un portavoz de la primera ministra, Theresa May. Por otra parte, el secretario de Estado británico para el Brexit, Martin Callanan, descartó un posible retraso en la salida del país de la Unión Europea y recalcó que el retiro se producirá el próximo 29 de marzo. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan calificó como grave error la exigencia del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, para que Estambul garantice la seguridad de las milicias kurdas en Siria. Este domingo, Bolton señaló que Washington no retirará a sus aproximadamente 2.000 soldados del país árabe si no podrá garantizar a Turquía que respete a las milicias kurdas, unidades de protección del pueblo que hasta ahora luchan junto a las fuerzas estadounidenses en contra del Estado Islámico. Y los dejamos con estas espectaculares imágenes de una localidad al noreste de China que amaneció este lunes completamente cubierta de escarcha y nieve. Las bajas temperaturas propias de la temporada provocaron este fenómeno que ha cubierto los árboles de blanco y haciendo que la neblina adquiera tonos rosas. Espectacular. Esos fenómenos estamos que se ven transmitiendo desde aquí, desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, acompañado de todos mis hermanos de armas,
integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la persona del almirante en jefe, comandante estratégico operacional, de todos los demás compañeros, comandantes de componentes de la milicia bolivariana, viceministros, inspector, contralor, comandante de la región, comandante de la Defensa Aeroespacial, secretario del Consejo de Defensa de la Nación, todos aquí reunidos desde temprano, deliberando, analizando todas las situaciones que se ciernen alrededor de Venezuela, alrededor de nuestra amada Venezuela. Aprovechamos para transmitir un saludo de optimismo, de fe, de hermandad a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, 8 de enero, cuando ya estamos prácticamente a una semana de haber emprendido el camino al 2019, al camino victorioso de la patria, al camino de la independencia, al camino de la soberanía, de la reafirmación de nuestra soberanía, al camino de todos, venezolanos y venezolanas. Así pues que desde aquí, desde esta sede, con todos nuestros hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le damos un saludo de feliz año, de año nuevo a todos los venezolanos y venezolanas. Y analizando el contexto geopolítico de las amenazas que también se ciernen sobre Venezuela, hemos visto con asombro algunos actos de carácter político más allá de nuestras fronteras que han tenido lugar. Bueno, de políticos realmente no tienen nada para ser más certeros en esta afirmación. Todo lo contrario, carecen de toda racionalidad política. Lo que hemos visto en los primeros días de este año con la agrupación de algunos gobiernos latinoamericanos, lamentablemente, muy lamentablemente, haciéndole juego al imperio norteamericano sobre, bueno, los designios de Venezuela. Hemos estado observando cómo la política, la racionalidad política se ha venido abajo, se ha degradado estrepitosamente y nos llama la atención a nosotros, los hombres de uniforme, que somos también el pueblo de Venezuela, que nos duele a Venezuela, que sentimos a Venezuela aquí en el corazón. Cada vez que hay una agresión de algún imperio, de algún gobierno contra la soberanía nacional, contra nuestro derecho de ser libres, de ser independientes, de darnos nuestro propio gobierno, nuestro propio sistema y de resolver nosotros nuestros propios problemas, ese derecho es irrenunciable. Ese derecho tenemos que defenderlo todos, uniformados y no uniformados, todos los venezolanos y venezolanas. Entonces vemos con gran asombro realmente cómo se degrada la política, cómo se degradan las ideas y se cae a lo más profundo de la estupidez humana, de la irracionalidad, pues, de pretender un grupo de países como si aquí nadie le doliera a Venezuela, pretender que van a tomar los designios, van a decidir por nosotros los venezolanos, es una gran estupidez. Así lo llamo, es una gran estupidez. Pretender que aquí en la tierra de nuestro libertador Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, de Antonio José de Sucre, de Rafael Urdaneta, en la tierra del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, en la tierra del comandante Hugo Chávez, pretender que sus hijos e hijas se queden impávidos, sin reaccionar, indefensos, es una estupidez. Así lo vemos, lamentablemente debemos decirlo. Y lamentablemente tenemos que salir, los hombres y mujeres de armas, a sentar una posición. Digo lamentable porque
Bueno, nosotros los militares observamos el comportamiento, lo que debería ser el comportamiento ético de Estado, de los líderes políticos de la región. Nosotros observamos y respetamos. Cada quien se da su gobierno, cada quien tiene el gobierno que corresponda a sus gobernantes y eso corresponde a cada país, a cada nación. Nosotros somos, por naturaleza, respetuosos de las decisiones de los pueblos del mundo, respetuosos de su independencia, de su soberanía. Entonces ahora pretenden venir a darle instrucciones a la Fuerza Armada para mirar hacia un lado, cual arrastrados quisieran ustedes que fuéramos, tal como lo son ustedes, mirar hacia un lado y no ver nuestro papel constitucional establecido en la Carta Magna, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de salvaguardar, de resguardar, de defender los espacios geográficos, nuestra integridad territorial. Y es lo que hemos hecho. Es lo que hemos hecho, es la posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre con las instrucciones de nuestro presidente y nuestro comandante en jefe, y siempre atendiendo lo que el comandante Hugo Chávez asumió con verdadera firmeza, con verdadera crudeza, defender nuestros espacios, nuestra soberanía y nuestra independencia. Es un mandato constitucional. Nos preocupa una posición de este grupo de gobierno que, siendo satélites del imperio norteamericano, pretenden entonces venir a darle órdenes al pueblo de Venezuela. Y me preocupa también, así tenemos que decirlo con toda responsabilidad, que voceros de partidos políticos de oposición, líderes o pseudolíderes, se hagan eco de esta declaración infame, ilegal, carente de racionalidad, que irrumpe contra el derecho internacional de manera grosera, extravagante, esta declaración de este grupo de gobiernos. Pero más grave, entonces, hemos dicho que aquí en Venezuela alguien se atreva a hacerle eco a esta declaración. Una declaración entreguista, apátrida, genuflexa. Y nos preocupa que esos líderes políticos asuman entonces el entreguismo de Venezuela como si se tratara de hacer un juego de niños aquí. Nosotros no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Y alzamos hoy nuestra voz contundente, rotunda, de rechazo al entreguismo, discutiendo en curules apátridas si entregamos el Esequibo o no. No es el caso y no lo van a conseguir con un gobierno bolivariano presidido por el presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada, ni lo van a conseguir con los hombres de uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso nuestro comandante en jefe nos ha ordenado dirigir un comunicado a todo el pueblo de Venezuela y más allá de nuestras fronteras, para que se escuche la voz de los soldados y soldadas de nuestra institución. Exigimos respeto y lo hacemos con dignidad, porque tenemos con qué. Exigimos mucho respeto y que no se equivoquen los que aquí le hacen el juego a las maniobras imperiales para fragmentar y dividir a la patria. No se equivoquen. Hay un estrepitoso silencio que estamos viendo, que estamos observando. No sabemos qué estarán negociando. Factores del entreguismo, de la antipatria. No sabemos qué estarán negociando para regalar a Venezuela. Poniendo esos intereses mezquinos, politiqueros,
por encima de los intereses sagrados de la patria, de nuestra amada Venezuela. Por eso es que vamos a continuación a leer un comunicado oficial ordenado por nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todo el pueblo de Venezuela, en rechazo categórico a esta ruin actitud de gobiernos y de voceros políticos en Venezuela. Leo: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresa su profunda indignación y categórico rechazo al nefasto acto de intromisión orquestado el pasado 4 de enero por un grupo de gobiernos latinoamericanos bajo el auspicio de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante el cual, entre otros aspectos, pretenden desconocer los derechos irrenunciables de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Hay una larga historia de deplorable sumisión por parte de las oligarquías que han gobernado en Latinoamérica durante siglos, en contraposición a la dignidad de sus propios pueblos y subyugando los sagrados intereses de sus naciones a los de potencias extranjeras. Venezuela, particularmente, ha sufrido desde su mismo nacimiento como república, en los albores de su gesta emancipadora, un acérrimo antibolivarianismo, muy especialmente del imperio norteamericano. Es vital que los venezolanos y las venezolanas sepamos esta verdad, sobre todo aquellos pseudolíderes que asumen posiciones serviles ante el aparente apoyo que reciben de este imperio para garantizar y alcanzar sus fines políticos. Ignoran que las luchas de independencia han amenazado siempre sus planes expansionistas y de dominación. Desconocen la tristemente célebre cronología de intervenciones militares que han ejecutado en todo el mundo y las trágicas consecuencias ocasionadas a la humanidad. Resulta inconcebible que esta entelequia mal denominada Grupo de Lima genere una declaración que en su totalidad reviste un carácter marcadamente injerencista, carente de la más mínima legalidad, y peor aún, que plantee llamados a nuestra institución para que desistamos de las acciones que por mandato constitucional debemos ejercer a fin de asegurar la integridad del espacio geográfico. En este sentido, queremos señalar que muy lejos de aceptar tan aberrante planteamiento, intensificaremos la presencia y las medidas de vigilancia en todos los rincones de la nación. También es lamentable que algunos voceros y líderes de partidos de oposición avalen abiertamente la precitada declaración, con lo cual, haciendo gala de una estolidez sin parangón en la historia política de Venezuela, asumen una actitud entreguista y genuflexa en cuanto al diferendo limítrofe que mantenemos desde hace más de un siglo, precisamente producto de un despojo imperial. Mal pueden pretender gobernar a Venezuela de este modo, anteponiendo su ambición de poder y mezquinas intenciones sobre los intereses reales de nuestra amada nación. Sin lugar a dudas, lo planteado por esta suerte de conjurados contra Venezuela representa una flagrante violación del derecho internacional y una inaceptable provocación. Por tal razón, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica, primero, su más efusiva felicitación a la Armada Bolivariana por la extraordinaria demostración de profesionalismo, carácter, valentía practicada en la interceptación de 2 buques de bandera extranjera que operaban sin la debida autorización en nuestras aguas territoriales. Cabe destacar que tal actuación se enmarcó dentro de las leyes nacionales e internacionales, así como los protocolos establecidos para situaciones de esta naturaleza. Segundo, su irrestricto apoyo y lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros,
como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe para el periodo 2019-2025. Tercero, su irreductible decisión de garantizar la independencia y asegurar la integridad del espacio geográfico, ejerciendo los derechos de soberanía plena y jurisdicción exclusiva sobre la fachada atlántica del delta del Orinoco, lo cual no está en discusión. Cuarto, nuestra vocación pacifista, pero al mismo tiempo la indefectible disposición a honrar el sagrado juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Hasta la victoria siempre. Es todo, queridos compañeros. Abrazos a todo el pueblo de Venezuela. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.